tarde de hoy a este espacio diseñado para ustedes. Bienvenidos. Y aquellos que nos han estado acompañando en la agenda durante toda la tarde se han dado cuenta que hemos diseñado diferentes espacios que no por casualidad corresponden a temáticas de gran interés, no solo para nosotros, sino para el sistema y de los roles que cada uno de nosotros tenemos desde las organizaciones que representamos. Hemos hablado de innovación, también hemos hablado de desarrollo del sistema y ahora nos convoca la articulación de actores. Y para eso, las personas que estamos aquí tal vez se sintieron atraídas por el nombre que le hemos colocado a este espacio, y es el error como una oportunidad de aprendizaje. Exaltamos el error, le damos la bienvenida al error, abrazamos al error, porque el error termina siendo un habilitador del proceso de aprendizaje. Y para hablar del error, estos tres invitados valientes que ustedes ven acá con nosotros, Catalina, James y Laura, nos van a contar historias y vamos a aprender de cada uno de ellos a través del error. Entonces, yo les propongo que para abrir la conversación nos dispongamos y tengamos una comunicación empática y abierta. Entonces, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a Catalina. Catalina, si quieres, preséntate muy rápidamente y estamos listos para escuchar y compartir contigo tus aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, qué privilegio estar en esta conversación el día de hoy. Para nosotros como aliados de la Fundación Corona es emocionante celebrar estos 60 años, porque además llevamos siendo aliados de hace, 25 años, y la verdad es que hemos hecho cosas bastante importantes. Hemos trabajado en premio cívico, tenemos un cómo vamos el primero en un municipio no capital, y hemos seguido fortaleciendo este ejercicio junto con lo que les voy a contar a continuación. Mi nombre es Catalina Barberena y tengo el privilegio de trabajar como jefe de cooperación de alianzas en la Fundación Smurfit Kappa Colombia. Y este trabajo que estamos haciendo no lo hacemos solos. Pero antes de contarles de qué se trata, quiero darles un contexto de dónde estamos, porque nosotros trabajamos en el municipio de Yumbo. Seguramente han escuchado muchas cosas de Yumbo, principalmente que es un complejo industrial. Ahí hay más o menos 114.000 habitantes, son 3.938 empresas, de las cuales más o menos 100 son empresas grandes. Y quiero darles dos datos que son muy distintos y con los cuales voy a facilitar después cuando les esté contando lo que les quiero contar. El primero es que tuvimos un momento en el tiempo en el cual Yumbo tuvo 6 alcaldes en 7 años. Entonces imagínense lo que significa tener 6 alcaldes en un periodo de 7 años en un entorno empresarial, y lo que eso significa en el relacionamiento, en la confianza mutua y demás. Y otro dato, y es que en el 2021 solamente el 6% de la participación ciudadana en espacios promovidos por el gobierno nacional tuvo una participación activa, solo el 6%. Entonces realmente trabajar de manera conjunta, pues definitivamente era un reto. Nosotros en Smurfit Kappa no trabajamos solos, trabajamos en el marco de una alianza empresarial desde 2004 con fundaciones y empresas como nosotros, que son Argos, Gases de Occidente, Propal, Celsia, y nosotros desde la fundación tenemos el privilegio de operar este proceso, y nosotros nos unimos con un propósito de generar un entorno más equitativo y más competitivo. Y creo que a lo largo de esta jornada nos han contado la importancia de escribir cómo el sistema económico no sobrevive, sino es capaz de producir resultados sociales. Y eso es algo que la compañía lo ha tenido claro desde siempre. Nosotros empezamos a trabajar y trabajamos desde la planeación participativa, trabajamos en algunos sectores del municipio y empezamos a priorizar de acuerdo a diferentes cosas con programas, educación de la infancia, generación de ingresos y demás, y fuimos ampliando con el tiempo nuestro trabajo. Todo estaba funcionando muy bien y tuvimos en algún momento la disposición de una de las alcaldías a trabajar con nosotros. Estábamos fortaleciendo todo el proceso común que veníamos trabajando conjuntas con diversos líderes, y llega de nuevo la Fundación Corona. Y ahí empezamos a hablar de este programa que ustedes han escuchado en el transcurso del día, que se llama Participa Más. ¿Qué es Participa Más? Eso hay que entenderlo bien, particularmente cuando uno trabaja en una empresa a la cual uno le va a decir al empresario que invierta en liderazgo, y que cuando habla de resultados tangibles, donde yo meto esto y saco esto, se vuelve compleja la conversación. Y la verdad es que es un modelo muy interesante que trabajamos con Mónica y con Esteban en su momento. Y la verdad es que hablamos de 3 pilares fundamentales: el liderazgo orientado a lo público. ¿Y eso qué significa? Que sepamos que lo público es lo de todos, que
que lo público no solamente es lo que hace el gobierno local. Eso es fundamental. No, lo que pasa es que Si están prendidas. Bueno, ¿ahí me escuchan? Pues me paro y les cuento mejor. Bueno, y empezamos a trabajar entonces en el liderazgo, entendiendo liderazgo orientado a lo público, como lo público que es algo de todos. Y ahí teníamos que empezar a trabajar de manera conjunta. Lo segundo, que es la incidencia. Y la incidencia también es una cosa fundamental porque cuando uno habla de incidencia uno dice, bueno, ¿cómo hago desde lo empresarial, cómo hago yo como ciudadano para incidir? Realmente yo veo eso algo muy lejano, particularmente porque uno entiende solo desde las políticas públicas. Y ahí dijimos, bueno, es importante incidir porque podemos contribuir a construir soluciones que se hagan desde las políticas públicas, sí, pero también desde acciones comunes y conjuntas. Y sobre todo también a tener un proceso de y gobierno abierto, que es difícil de entender, pero que es completamente necesario y muy importante porque fomenta la transparencia y sobre todo la confianza, que era una cosa que cuando hablábamos con la Fundación Corona, pues realmente nos dimos cuenta que era muy difícil, dado los retos que teníamos en el municipio. Entonces ahí dijimos, listo, vamos a empezar a trabajar y lo que hicimos fue traer otros aliados para empezar a convocar este ejercicio. Empezamos a buscar esos líderes estratégicos, líderes comunitarios, líderes comunitarios, y la verdad es que nos quedamos muy contentos cuando empezamos a buscar con quién trabajar y cuando teníamos lista la primera estrategia que era una escuela de fortalecimiento y liderazgo. Cuando vimos que ellos estaban teniendo la confirmación de secretarios de despacho, teníamos concejales, teníamos a la instalación del municipio, teníamos los líderes, cómo vamos, veníamos trabajando, teníamos representantes del sector empresarial y dijimos, listo, la escuela está lista para salir y vamos a arrancar. Y ahí es donde es un error, porque justo en ese momento entra el paro. Creo que hay muchas cosas que podemos decir del paro, pero quiero destacar algo que vimos, y es que finalmente los jóvenes estaban pidiendo un espacio, tenían unas agendas claras, y cuando nosotros revisamos quiénes estaban en esa escuela, nos dimos cuenta que intencionalmente no teníamos a los jóvenes. Y creo que a lo largo de esta conversación hay un esfuerzo por mostrarnos la importancia de generar esas agendas para los jóvenes. Y ahí vimos, hay que retroceder, y hay que ver cómo podemos involucrar mucho más a los jóvenes dentro de este proceso. Y que es importante, y quiero como destacar ahí, quiero contarles algunos de los resultados que esto nos indica y quiero contárselos a través de diferentes historias. Cuando nosotros arrancamos con la EDI, que como les decía, la verdad es que era un espacio de aprendizaje, pero se volvió un medio para conocernos, para dialogar. Una cosa que fue fundamental es que nos pusieron por roles. Entonces estábamos recién salidos del paro con una cantidad de imaginarios acerca de quiénes serán estos jóvenes que están ahí. Muchos de ellos han estado en la primera línea. Había también mucha estigmatización hacia los empresarios, había también muchos retos en la confianza con los actores públicos, y recuerdo una clase que nos pusieron ejercicio de roles. Entonces teníamos que estar en un rol distinto al que estábamos. Y fue muy interesante, porque al final de esta conversación nos dimos cuenta de algo que Valentina dijo, y es que nos dimos cuenta que a pesar de que tenemos camisetas diferentes, todos teníamos uno para el municipio. Y eso fue un aprendizaje clave y fundamental para todos construir el diálogo. Lo segundo que quiero destacar es que dentro de este juego de roles nos dimos cuenta que aunque es que evidentemente teníamos unos imaginarios complejos, creo que Karen también se los ha contado en nuestros tótems y nos los invita a que suban. Y Karen es una lideresa con la que hemos trabajado, es una mujer joven, y nos decía, ¿tú qué piensas de los jóvenes? ¿Tú lo ves con mucho potencial o piensas que los jóvenes en este momento realmente somos la generación perdida, como dicen muchos? Y fue empezar a construir desde ahí. Creo que eso fue muy valioso.
y nos preguntamos si piensan de los empresarios. No, la empresa es ese espacio de construcción que está ahí, ustedes los conocemos, pero aquí hay una cantidad de empresas. Entonces creo que ese es un tema muy importante. Lo segundo que quiero destacar de todo esto es la importancia de construir diálogos horizontales, cómo nos vemos a todos como pares y cómo al vernos como pares y cómo generamos empatía, que es algo que ustedes destacaban al principio. También podemos generar visiones compartidas, que podemos encontrarnos en esos puntos y en esas agendas que son fundamentales para todos. Aparte de la escuela de liderazgo, también creamos unos espacios que se llaman iniciativas de diálogo territorial. ¿Y eso qué es? Es un espacio donde nos sentamos y donde, con la ayuda del equipo cómo vamos, priorizamos cuáles serán las temáticas más importantes. Y ahí vuelve a ser clic los jóvenes, y no fue algo que determinamos, pero cuando empezamos a ver las problemáticas que afectaban el municipio, salían problemas de salud pública. ¿Y saben cuál era el problema de salud pública? La muerte violenta de jóvenes, y que era tal el nivel de afectación que estábamos detrás de Chocó como el segundo en tasa de homicidios a nivel nacional. Y eso no era mejor. Otra vez nos salía la importancia de involucrar a los jóvenes. Y de esto quiero destacar dos cosas, que construimos una propuesta de política pública entre todos los actores. Pudimos ver todo que cada uno con la camiseta que tiene podía contribuir, desde lo empresarial, desde evidentemente lo público y también lo comunitario. Y quiero contarles que hoy esa propuesta de política pública quedó incluida en un porcentaje importante dentro de la política pública que está tramitando en este momento el gobierno de Yuma. Es posible construir juntos una política pública que contribuya a reducir la violencia en jóvenes. Lo otro que quiero contarles también dentro de estas historias que tuvimos es que, revisando unas cifras, cuando estábamos haciendo la convocatoria para la IDP, uno hubiera pensado que iban a llegar muchos jóvenes. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando se estaban lanzando todo el tema de los consejos comunitarios, de todo el censo electoral de jóvenes, solo el 12% de los jóvenes participaron, a pesar de haber tenido ese momento tan importante dentro del valle. Y para nosotros fue igual. Queríamos tener a todos los jóvenes, habíamos hecho un espacio, teníamos una agenda y los jóvenes no llegaron. Entonces ahí tuvimos que generar otras estrategias para lograrlo. Y ya voy a finalizar. Quiero destacar también que con esto es clave varios aprendizajes. Lo primero es que es importante reiterar que la política pública y lo público no es exclusivo de los actores públicos. Que si bien es su responsabilidad, también podemos encontrar espacios de coconstrucción como esta política, pero también hemos encontrado cómo a partir de este espacio, se han generado soluciones conjuntas a problemáticas comunitarias locales, y que además la IDP como mecanismo, como metodología, la han empezado a reproducir los líderes en estos barrios. Entonces para nosotros eso ha sido súper importante. Lo otro es que también es clave que, y creo que es una invitación que hago aquí a todos los actores que están desde el sector privado, y es que los actores privados podemos innovar, y para conectar con los jóvenes cada vez es más importante innovar, y por eso el proceso que hemos hecho con Corona ha sido tan importante, porque hemos llegado con diferentes estrategias que han permitido que estos jóvenes se enganchen. Y la verdad es que desde el sector público muchas veces innovar es complejo, porque uno hace lo que está escrito, pero los actores privados podemos definitivamente contribuir en eso. Y yo creo que eso es clave, porque también se destaca algo que nos han dicho, que el señor Hernández Chavarría ha mencionado mucho, pero eso quiero cerrar, y es que el empresariado tiene un rol clave en construir valor público. Y por eso nosotros estamos trabajando de la mano con la Fundación Corona desde la Alianza Empresarial y desde su otra etapa, para construir estos diálogos, para construir visiones compartidas y para cualificar ese diálogo y volver estos espacios de aprendizaje en medio, para compartir, para entenderlos empáticamente y para darnos cuenta, insisto, que aunque tenemos conceptos distintas, podemos construir el municipio de diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterina, por compartir todo este aprendizaje con nosotros. Y ahora es el turno de James, que también tiene una historia increíble que contarnos. Seguramente vamos a aprender mucho de él también. Muchas gracias. Ya, como Catalina rompió el protocolo de separó, yo también voy a parar. Adelante, pero más adelante. Vale, muchas gracias. Yo creo que ahí me escuchan perfecto. Ya, yo hablo un poquito duro. Creo que hasta sin micrófono me escuchan, la verdad. Pero bueno, mi nombre es James Angulo Tehué. Yo soy nacido y criado en Buenaventura. Soy líder de monitoreo, evaluación y aprendizaje de la Alianza Activa Buenaventura, una alianza conformada por 10 organizaciones, entre las cuales está Fundación Corona. Agradezco pues a Fundación Corona que haya tenido pues ese agrado de podernos invitar a este espacio y compartir una de tantas experiencias de error que tenemos en la Alianza Activa Buenaventura. Entonces,
La Alianza Activa Buenaventura, además del componente de liderazgo social, de gobierno abierto, tiene un componente de incidencia en política pública. En ese componente tenemos 3 plataformas cívicas, que son a la vez mecanismos de incidencia. Tenemos el Buenaventura Cómo Vamos, siento que no necesita presentación, ya conocemos cómo funcionan los Cómo Vamos. Tenemos Marea Digital, que es una plataforma cívica que conecta la ciudadanía con la institucionalidad, sea pública o privada, básicamente la administración distrital. Y tenemos Deliberatura, que es una plataforma que sirve de puente entre la ciudadanía, organizada o no, y el Consejo Distrital. Hoy vamos a hablar netamente de Marea Digital, ¿sí? Como para que entendamos un poco como el contexto. Entonces, Marea Digital es una plataforma cívica que permite a la ciudadanía reportar problemáticas comunitarias, barriales o comunales. Es decir, si yo tengo un problema en mi comuna, en mi barrio, tomo una fotografía, lo georreferencio y puedo generar un reporte ciudadano. Esos reportes ciudadanos se convierten en requerimientos ciudadanos que son elevados a la institucionalidad, sea pública o privada. Principalmente, en nuestro caso, la alcaldía distrital. Y la alcaldía tiene un tiempo prudente para resolver. Y ahora para ver si estaban atentos. Para responder a ese requerimiento ciudadano. A grosso modo, eso es Marea Digital. ¿Cómo llega Marea Digital a la Alianza Activa Buenaventura? Que es donde me interesa pues conectar la historia del error. Marea Digital nace producto de una experiencia exitosa en Buenos Aires, Argentina. No sé si han escuchado hablar de Caminos de la Villa. Es una plataforma cívica que nace en Argentina y que tuvo como un sentido, un espíritu muy loable, y era tratar de generar procesos de desarrollo, de urbanización en la capital, Buenos Aires, en sectores más vulnerables de esa metrópoli. Es como si pensamos aquí en Bogotá, la relación entre Suba y Chapinero, ¿no? Entonces, como cerrar esa brecha que existe entre esas dos localidades. Entonces, ese era el propósito de Caminos de la Villa, ¿sí? Entonces, en Buenaventura, en el marco de la Alianza Activa Buenaventura, cuando conocimos esa experiencia, dijimos, ¡wow! Buenaventura con tantos problemas de acueducto, alcantarillado, aseo, manejo de residuos sólidos, problemas de violencia, de desempleo, esta es la panacea, dijimos nosotros. Si logramos construir una plataforma cívica que de alguna u otra manera replique ese ejercicio que se hizo en Argentina, la sacamos del estadio. Así lo pensamos. Y el equipo operativo de la Alianza Activa Buenaventura se puso en función de eso. Movilizamos líderes, lideresas del territorio, generamos procesos de coconstrucción, generamos todo un proceso de prototipado de la plataforma, cómo la queríamos ver, la interfaz gráfica, los módulos que debería tener la plataforma, un poco tratando de simular esa experiencia de Caminos de la Villa, que fue exitosa por cierto. Pero en ese recorrido de co-construcción comunitaria pasamos por alto un detalle pequeñito, y es que, a diferencia de Argentina, por cierto, dentro de las capitales latinoamericanas, Argentina es una de las que mejor está en términos de acceso a internet en los hogares. Entonces, creo que más o menos es por cada 10 habitantes, 9 tienen acceso a internet. Es de las que mejor está posicionada, según el CIDET, que es como el DANE colombiano. En Buenaventura ocurre todo lo contrario. O sea, en Buenaventura el porcentaje de acceso a internet es por debajo del 50% de cobertura de los hogares. Ese pequeño detalle lo pasamos por alto. Pequeñísimo. ¿Qué significaba eso? Que si la gente no tenía acceso a internet, pues los liderazgos, sobre todo, por la cabeza no se les pasaba que era tecnología cívica.
Segundo, la gente no tenía cómo conectarse para generar esos reportes y requerimientos ciudadanos. Y tercero, había casos de muchos líderes y lideresas que ni siquiera sabían manejar el computador. La plataforma muy bonita, muchas expectativas, pero no había un capital social humano que permitiera generar un proceso de incidencia con la mediación de esa tecnología cívica. Ese para nosotros fue un error fatal. Es decir, intentar traer una experiencia exitosa sin tener en cuenta las variables del contexto de Buenaventura. ¿Qué tocó hacer? A la plataforma cívica Marea Digital tocó adaptarle algo que llamamos los ciclos de capacitación, que tiene 7 momentos. Y es que esos actores con los que trabajamos, pasan por todo un proceso de fortalecimiento y alfabetización tecnológica para poder, ahora sí, apropiar esa tecnología cívica y generar los procesos de incidencia que se devienen de allí. Eso nos tocó hacer. Además, nos tocó poner en la mano de esos líderes y lideresas dispositivos electrónicos para que pudieran hacer esos reportes ciudadanos. Entonces, como para ir cerrando un poco y respetarnos tiempo, yo creo que uno de los aprendizajes más valiosos de nosotros como alianza es que cualquier ejercicio de réplica o extrapolación de las tecnologías cívicas debe pasar por una territorialización. Es decir, hay que lograr que esa tecnología cívica se adapte a las variables socioeconómicas de los territorios. Y eso implica una cosa: ver la tecnología cívica como un medio, no como el fin. Porque si la vemos como el medio, significa que necesitamos del talento humano, que en este caso son los líderes y lideresas, con sus potencialidades y habilidades, para movilizar eso que la tecnología cívica facilita. Lo otro, en términos de aprendizaje, es esta tecnología cívica, el logro más importante que puede dejarle a la ciudadanía son los incentivos sociales o simbólicos que se producen en el marco de los ejercicios de incidencia. Ejemplo, a un líder, a una lideresa que se levanta todos los días a luchar por las causas ciudadanas o requerimientos ciudadanos, la mayor compensación o el mayor tributo es que esos ejercicios de incidencia se traduzcan en soluciones puntuales para la comunidad. Si una plataforma cívica no es capaz de ofrecer esos incentivos materiales y simbólicos, no genera esa motivación para seguir participando de esos procesos de incidencia comunitaria. Muchísimas gracias, tremendo reto. Gracias por compartir los aprendizajes. Y ahora imagínense todos los retos que hay en gestión pública. Laura, será que también tienen muchísimos retos alrededor de la gestión pública? Cuéntanos algunos de ellos. Yo también me voy a parar, a ver, mejorar los que están atrás. Después de James es difícil pasar, porque nos impacta, nos motiva, empieza con una historia, uno se ubica en Buenaventura, uno entiende las necesidades de Buenaventura y luego estamos otra vez acá en Bogotá. En la Bogotá que todos conocemos, en la Bogotá que creemos que pues tiene menos desafíos que otros territorios. Y cuando uno se va al sector público y desde las organizaciones privadas también y el tercer sector aborda las problemáticas de Bogotá, pues siempre casi que Bogotá está de ejemplo. En Bogotá están las mejores tasas casi siempre de cobertura, de permanencia en la educación, donde hay más oportunidades de empleo. Y pues antes de arrancar yo me presento, soy Laura Lozano, directora de Educación Media de la Secretaría de Educación de Bogotá. Y hoy vengo a contarles una historia de fracaso, que arranca en una historia de fracaso, pero que al final nos deja muchísimos aprendizajes, con la cual además le hago guiño guiño a varias personas con las que trabajamos este tema y que están hoy aquí. Y es que cuando yo llegué a la Secretaría de Educación, yo venía de trabajar casi 5 años en Fundación Corona. Y en esos 5 años veíamos cómo era de complejo brindar una orientación socioocupacional pertinente para nuestros estudiantes, sobre todo de la media, de 10º y 11, que están a puertas de salir al mercado laboral, ¿no? Que no, a la educación postmedia y no tienen mucho conocimiento de qué está pasando allá afuera.
Y desde una entidad como Fundación Corona decía, pues, muy innovadora, ¿no? Que le aporta como al cambio sistémico, empezamos a pensarnos en un instrumento y lo trabajamos muy de la mano de, en ese entonces, el gerente de Educación y Empleo, Germán Barragán, que pudiera dar información muy pertinente por sectores de cuáles eran esos perfiles ocupacionales que se estaban demandando para que los estudiantes no siguieran tomando decisiones sin esa información, porque uno va a los colegios y le pregunta a los estudiantes qué quieren estudiar y en la mayoría de los casos pues quiero ser abogado, quiero ser psicólogo, quiero ser ingeniero, contador, pero no conocen estas nuevas ocupaciones y diseñamos este instrumento que es una nota, los invito a los que no lo conocen a que lo busquen, Mi Brújula hacia el Futuro. Es un instrumento, arrancamos con el sector digital y es un instrumento que de alguna manera prioriza una serie de perfiles que son altamente demandados en este sector, es decir, donde hay empleo, donde hay oportunidades, y mapea estos perfiles y además le dice a los estudiantes en un lenguaje muy sencillo dónde puede encontrar la oferta educativa, dónde puede estudiar esto, no solo la educación superior, sino también educación para el trabajo y desarrollo humano, formación alternativa, pero además conecta con esas necesidades del sector productivo. Entonces yo decía, esto va a ser una herramienta súper buena para nuestros docentes en los colegios, para los orientadores. Aquí hay perfiles como analista de ciberseguridad, un profe de educación media, ni en Usaquén, ni en Bosa, ni en Ciudad Bolívar, por lo general sabe que es un analista de ciberseguridad, un ingeniero en la nube. Bueno, muchos perfiles que son nuevos. Y estábamos súper felices. Yo llego a la Secretaría de Educación y me encuentro que esto que nos pensamos con Germán hace como 5 años, lo estaban desarrollando junto con Fundación Corona, ahora con Rafael de gerente, con el director que estaba entonces, llego yo de director y digo, ¿qué nota vamos a implementar esto en todos los colegios de Bogotá? Nos imprimimos este primer catálogo, yo decía, esta es una herramienta súper innovadora para la orientación. Y llegamos a los colegios y estábamos pues, con toda esta expectativa y hicimos una primera socialización con docentes, orientadores y rectores. Y nos encontramos la siguiente situación. Las preguntas, ¿no? Hicimos toda la socialización y entonces nos preguntan, alzan la mano, todos emocionados, un montón de manos alzadas y yo decía, no, esto fue un hit. Y resulta que la primera pregunta es, ¿por qué desde la administración de Claudia López estábamos promoviendo que los estudiantes fueran influencers? Influencers, quieren ser TikTok y entonces por eso ya no se esfuerzan y por eso ahora entonces no quieren estudiar, porque nosotros estamos promocionando toda esa moda de los influencers y del consumidor digital. Y yo quedé como, Dios, ¿qué fallamos, no? Algo hubo en la comunicación que no nos hizo explicar que lo primero que estábamos haciendo es que no queríamos condicionar a un sector digital, sino que este era un piloto, porque teníamos que arrancar por un primer sector. ¿Y por qué arrancamos por este? Porque es un sector que tiene demanda, que tiene perspectiva laboral, que a los estudiantes les interesan las carreras. Acá hay temas de ingeniero en la nube, diseñador gráficos, hay más perfiles, pero que íbamos a hacerlo de más sectores. O sea, la idea no era condicionar a un sector, sino era hacer una colección de los diferentes sectores económicos y darles información a los estudiantes. Entonces, esa pregunta pues le genera a uno un ruido y empezamos a ver cómo íbamos a divulgar esto con los colegios. No, y no había esa recepción, o sea, no veían esta herramienta que desde Fundación Corona veíamos súper novedosa, con nuestros aliados, con la ANDI, con Activoca desde el modelo de empleo inclusivo, no la veían así. Entonces, pues, de entrada dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a implementar esto? Además, porque nos fuimos y lo implementamos, yo quiero contarles, en Bogotá hay 376 instituciones educativas con educación media. Son más o menos 90.000 estudiantes entre décimo y 11. Y yo me fui y entregué esto masivo en todos los colegios. Y me encontré con otra dificultad muy frustrante, y es que llegaba al colegio y me encontraba que esto estaba todavía en cajas. Algunos profesores, hubo varios profesores de tecnología, de multimedia, lo usaron, digamos, ellos con mucha iniciativa, dijeron una nota, nos ayudó a explicarle a los jóvenes la orientación, pero muchos estaban en cajas. Entonces, de entrada, dijimos, tenemos que darle la vuelta a esto. Gracias a la colaboración entre aliados con Fundación Corona, en este entonces sumamos también a Maloca. Hicimos muy rápidamente, acá les voy a chiviar un tema porque ni siquiera los hemos lanzado, así que Rafael nos va a matar por estar chiviando este tema. Hicimos 4 catálogos más, el catálogo de construcción e infraestructura, el catálogo de industrias creativas y artes escénicas, el catálogo del sector privado del tercer
sector, podemos continuar con esta tarea y podemos hacer más sectores y tener una colección grande y llevar orientación mucho más pertinente. En esta tarea de resolver el tema también decidimos entender cómo debía ser la divulgación. Teníamos que conectar a nuestros docentes y a nuestros orientadores con este propósito, que ellos entendieran la herramienta, que ellos supieran el valor de la orientación. Diseñamos unos talleres que estamos implementando para divulgar los catálogos con nuestros orientadores, para hacer temas muy dinámicos, pero además queremos sumar a más empresas a que sean aliados para divulgar este catálogo. Entonces, con el clúster de energía eléctrica de la Cámara de Comercio, donde hacemos unos procesos de mentoría a estudiantes, estamos generando esta socialización con algunas empresas aliadas. Bogotá se quiere sumar, la ANDI pues está muy conectada con esto, y la idea es acercar ese sector educativo al sector productivo. No sé cómo va de tiempo, me queda un minuto, pero tengo que contar esta historia muy rápido. Los retos persisten porque además nosotros hemos querido conectar toda esta orientación también a formación en los colegios, que desde ese momento los estudiantes puedan tener acceso a formación en competencias del siglo XXI con un enfoque muy fuerte en estas habilidades digitales. Y ahí también tenemos retos, porque ahí también muchas personas alzan la mano y dicen: ¿pero dónde me dejan las artes? ¿pero dónde me deja el deporte? ¿pero dónde me dejan las humanidades? Pues la apuesta es completa, es integral, y para eso es la orientación, para poder conectar los diferentes caminos y darles esa información. Entonces, pues, esta historia es un poco para contarles que a veces hay que entender que hay unas diferencias muy importantes, y lo que para nosotros, desde el sector privado, desde una entidad que promueve la innovación, desde la Secretaría de Educación del nivel central, en la 26, en el escritorio, vemos como una herramienta innovadora, no necesariamente lo es para un territorio. Y aún cuando Bogotá es una ciudad urbana, con todas las oportunidades, pues tenemos un contexto que es diferente, que es diverso. Yo siempre doy este dato, y seguro acá todos lo conocen, pero en varios escenarios no lo saben. Bogotá, el 75% del territorio es rural. Y tenemos, por ejemplo, alrededor de 3.000 estudiantes en la ruralidad, 26 instituciones educativas. Tenemos instituciones donde para llegar hasta allá son 6 horas de camino. En estas instituciones hay que pensarse una orientación enfocada también a la ruralidad. Hay que pensarse herramientas que permitan esa diversidad cultural, y hay que pensarse cómo romper con esos prejuicios que tenemos en los territorios, pero desde la confianza y desde poder socializar e involucrar a los actores en la construcción de este tipo de herramientas. Eso es lo que estamos haciendo hoy, y quisiera terminar con 3 aprendizajes muy grandes. El primero es contar con aliados que se adapten. Y ahí tuvimos una gran fortuna, porque tanto Fundación Corona como Maluca lo entendieron. En el camino, no les voy a decir, no es fácil, Rafael lo sabe que está aquí. Hay momentos que se quiebra la confianza, hay momentos donde hay dudas, hay momentos, pero al final es recordar que todos estamos bajo el mismo propósito, que es lograr aportar a la educación de los estudiantes. Entonces, lo primero, la adaptabilidad de las herramientas es clave, y de los actores que son aliados para esto. Lo segundo, y esto es un comentario muy personal, yo creo que las personas que tienen vocación de servicio deberían transitar más entre lo público y lo privado. Y es muy difícil, porque de verdad uno se encuentra con que la innovación en el sector público es difícil, y cuando uno le apunta a la innovación, pues se frustra todo el tiempo. Pero entender lo público nos hace pensar cómo después, cuando uno vuelve al sector privado, puede mejorar, y viceversa. Y hoy en día yo me encuentro a Daniel Uribe todo el tiempo y le digo: perdóname por todos los dramas que hacía cuando sentía que tenía problemas en Fundación Corona, porque los problemas que tengo hoy en la Secretaría de Educación no son ni la mitad. Y uno aprende, y aprende el lenguaje de allá, uno entiende los desafíos de allá, pero también se viene al sector privado y puede aportar mucho más. Entonces, mi invitación, que es otro aprendizaje, es a que esa articulación entre lo público y lo privado no se pierda, y es a que ojalá más personas con servicio logren hacer esas pasarelas y estar entre lo público y el privado, porque de alguna manera seguro vamos a aportar mucho más en la construcción del país. Muchas gracias. Bueno, creo que con esas conclusiones ya tenemos, pero bueno, mi nombre es Tatiana Ferrero, me acompañada Diana Steiner. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio. Sobre todo les queremos agradecer a ustedes, porque a veces es mucho más fácil claramente contar esos logros, esos éxitos que surgen, y apostarle a contar historias desde la vulnerabilidad, pues es realmente muy valiente. Muchas gracias. Y solo quería cerrar con: realmente le apostamos al aprendizaje como una bandera para el cambio, y en ello el error es valioso, pero también reconocer lo positivo, y estos elementos, estos ingredientes de adaptarse, de ser flexibles, de ser humildes, de reconocer que la embarramos, que no nos la sabemos todas,
y también de apostar en la confianza, pues logra victorias muy concretas, que por ejemplo logró ya incidir en la política de juventud de Jumbo, logró que Marea Digital hoy día es un referente desde función pública como una buena práctica de tecnología cívica y que está logrando cambios desde ha logrado respuestas efectivas de la alcaldía para mejorar la calidad de vida de Buenaventura y logra cosas ya súper concretas también en Bogotá, como poder tener unas guías socioocupacionales diversas y que también no solo dan una mejor oferta a los jóvenes, sino que también ha logrado conectar más el sector público con el privado. Entonces, con eso me voy a agradecerles. Les invitamos ahora para cerrar, vayamos al primer piso, a un cierre y a un brindis ya para celebrar estos 60 años y muchas gracias por acompañarnos hasta el final.